Buenos días a todos. Mi nombre es Ariel Bustamante. Soy asesor técnico de ventas de la sucursal Cochabamba, Digicorp Cochabamba. El día de hoy tenemos programado el curso webinar sobre instalación de motores Garen, ¿de acuerdo? Entonces, agradecerles a todos de inicio por su participación y bueno, vamos a dar inicio a este curso, ¿de acuerdo? Por lo cual les pido por favor la mayor atención posible. Y bueno, el documento de la presentación ya se encuentra disponible para que ustedes lo puedan descargar. Bien, el curso de hoy, como les decía, es sobre instalación de automatizadores Garen, ¿de acuerdo? Eh, Garen es una empresa brasilera que se dedica a la fabricación y comercialización de automatismos para todo tipo de portones, tanto para personas o usuarios, personas comunes, ¿no? Para casas, domicilios, o así también como para empresas, construcciones, no sé, para todo tipo de portones, ¿de acuerdo? Y de toda clase. Así como también fabrica los accesorios, como ser chapas, señalizadores, no sé, vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Algunos de los productos de Garen son esos motores corredizos para portones deslizantes, para portones corredizos, como se ve en pantalla. Este es el modelo, son los modelos KDZ que vienen en diferentes tamaños, ¿sí? Garen los fabrica desde un quinto de HP de potencia hasta medio HP, este modelo KDZ para portón deslizante. Pero nosotros como Digicorp, como empresa, traemos, traemos a partir desde un cuarto de HP, ¿de acuerdo? Que corresponde a un peso de 500 kilogramos, o sea, para portones de 500 kilogramos. Y los motores de hasta medio HP para portones de hasta 800 kilogramos. Después tenemos los motores Gran KDZ, también para portones deslizantes, pero ya de un poquito de más potencia, ¿sí? Estos motores ya vienen para portones desde los 700 kilogramos, ¿sí? De medio HP, desde los 700 kilogramos de medio HP hasta los 1200 kilogramos también de medio HP. La potencia sería la misma, pero el motor resulta ser, tiene un mecanismo un poquito más, un reductor interno, ¿no? Para mayor torque, por lo que puede mover más peso, pero requiere de mayor tiempo, ¿no? Para realizar la apertura, ¿no? Y cierre del portón. Después tenemos la serie Durata, que ya son motores, también son para portón deslizante, corredizo, pero ya son motores más grandes, de mayor potencia, para portones más pesados, ¿no? Como se puede ver en pantalla, portones que van desde los 1500 kilogramos hasta los 2000 kilogramos, portones mucho más grandes, ¿no? Y pesados, ¿no? Para instalaciones industriales, tal vez, ¿no? Para edificios, tal vez, con puertas pesadas. Y bueno, vienen desde potencia de un medio HP hasta prácticamente un HP, ¿no? Trifásico. Son motores un poquito más robustos, más pesados. Y bueno,
también son un poquito más caros, ¿no? Más costosos. Tenemos después los motores o automatismos para portones levadizos o elevadizos, basculantes, también conocidos como basculantes, los motores BV, ¿sí? Vienen también desde un cuarto de HP, tenemos motores de un cuarto de HP, hasta medio HP, ¿sí? En este tipo de motores, hasta medio HP. eh, Como se puede ver en la tabla, para portones desde 300 kilogramos hasta 350 kilogramos, ¿sí? Eh, Después tenemos la línea de automatismos para portones tipo pivotante, ¿sí? Portones tipo pivotante de dos hojas. Entonces, motores vienen de a dos, ¿no? Para el lado izquierdo y derecho, para las dos hojas. Eh, Digicorp trae estos motores desde la potencia de un cuarto de HP. ¿Sí? Bueno, no lo tenemos en pantalla, pero tenemos desde un cuarto de HP hasta medio HP, ¿no? Traemos en tres tamaños: un cuarto de HP, un tercio de HP y medio HP. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito más a detalle esos motores más adelante. Después tenemos también las cancelas o barreras para parqueo, para sistemas de parqueo, ¿no? Hay diferentes modelos con brazos de diferente tamaño, ¿sí? Eh, y bueno, tiene las características que se muestran en pantalla. Eh, Algunos de ellos son con motor de corriente continua, como la Prime DC, ¿sí? Que es bastante vendida. Bueno, eh, esto en realidad no lo vamos a ver en detalle, pero para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? De los productos que tenemos de Garen. Y bueno, respecto a los accesorios, podemos ver en imagen algunas centrales para motores que fabrica Garen y que nosotros como empresa traemos, comercializamos para motores deslizantes, para motores pivotantes, para motores levadizos, ¿no? Placas electrónicas también para motores deslizantes de corriente continua, ¿no? Centrales dobles y bueno, centrales también con contactores para los motores más grandes, ¿no? De portón deslizante, los de un HP trifásico. Otros accesorios que también, con los que también traemos para esta marca, son los controles remotos, ¿no? Control remoto, el clásico, ¿no? El común que viene junto con los motores, el TX New, y también tenemos los TX Car, que son controles que se instalan en los vehículos para que se pueda abrir el portón directamente desde el vehículo. Tenemos también puertas sociales, ¿no? Tenemos puertas sociales, eh, las que se utilizan, por ejemplo, en supermercados o aeropuertos, ¿no? O farmacias, algunas farmacias, algunos negocios generalmente, ¿no? Traemos este tipo de equipos también. Y bueno, esa es más o menos la variedad de productos de, de la línea, de la marca Garen, de los motores Garen. Y bueno, vamos a comenzar ahora a hablar de los automatismos, de la instalación y montaje de los automatismos. Y vamos a comenzar con la, la línea BV Duo, ¿sí? Que es la línea la línea de automatismos, motores para puertas levadizas, ¿de acuerdo?
Estos motores vienen, estos automatismos vienen por separado, brazo y motor, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el brazo, también se llama brazo de accionamiento, y por otro lado tenemos el motor, que también está el motor integrado al motor reductor, ¿de acuerdo? Entonces se venden por separado, brazo de accionamiento y motor reductor, ¿de acuerdo? Los brazos de accionamiento vienen en diferentes tamaños, ¿sí? ¿Por qué se vende por separado? Porque podemos optar por un motor de 1/4 de HP o 1/3 de HP, dependiendo de la necesidad, y también podemos optar por un brazo de diferente tamaño, puede ser de 1 metro con 40 centímetros, ¿no? Puede ser de 1 metro con 80 centímetros, o podría ser de 2 metros, o tal vez de más, ¿no? Traemos también brazos de accionamiento para portón deslizante de 3 metros 25 centímetros, ¿no? Pero ya es para brazos deslizantes. De todas maneras, tenemos en diferentes tamaños, por lo menos en 3 tamaños, este brazo de accionamiento que se puede usar con un motor de 1/4 de HP o de 1/3 de HP, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros compramos brazo de accionamiento y motor, lo primero que debemos realizar para poder instalar el equipo en el portón es acoplar este buje que se ve en la imagen, ese que dice pucha de punzado, dice, ¿verdad? Debemos acoplar este buje de junción usando los tornillos M5 eh, en el tornillo sin fin, en la rosca sin fin del brazo de accionamiento por un lado, ¿sí? Como se muestra en la figura, y por el otro lado debemos de instalarlo, perdón, aquí hay una imagen que está de más, debemos de instalarlo en el eje de salida del brazo perdón, del eje de salida del motor o del motor reductor, ¿sí? Acá tenemos lo que es el brazo de accionamiento, ¿de acuerdo? Y acá abajo tenemos motor y motor reductor, ¿no? El motor reductor, que es esta parte inferior de esta caja, este motor reductor tiene dos salidas. Hay dos ejes de salida, como se puede ver, tiene dos ejes en la parte inferior y en la parte superior, por donde sale el movimiento, ¿no? El movimiento angular, ¿sí? O giratorio. Entonces, lo que debemos hacer es acoplar este buje por un lado al tornillo sin fin del brazo de accionamiento y del otro lado lo fijamos, lo anclamos al eje de salida, ¿no? También con el tornillo M5 para poder así juntar, ¿no? El eje con el tornillo sin fin del brazo de accionamiento. Posteriormente, una vez hecho esto, una vez juntado el eje de salida del motor reductor con el tornillo sin fin, procedemos a introducir el perfil de aluminio, ¿no? O este tubo de aluminio, introducimos en parte de la carcasa del motor reductor. Introducimos, tiene una sola posición, ¿no? Y para poder fijar, anclar este perfil de aluminio en la caja del motor reductor, usamos los tornillos M6, 3 tornillos M6 utilizamos para fijar y anclar este brazo de accionamiento en el motor reductor. Una vez hecho esto, ya prácticamente tenemos armado lo que es el brazo, el automatismo. Faltaría tapar, ¿no? Colocar la tapa posterior de la caja del motorreductor para poder cubrir el eje de salida posterior, ¿no? Del motorreductor. Como les había dicho, este motorreductor tiene dos ejes de salida, uno por arriba, otro o sea, por ambos lados, ¿sí? Entonces, dependiendo del lado en el que se instala el motor, utilizamos uno u otro de los ejes de salida y bueno, el posterior va a quedar expuesto
por lo que para que no nos cause problemas o algún tipo de daño o no tengamos inconveniente con esta pieza giratoria, colocamos la tapa que viene, ¿no?, con el motor reductor y la fijamos también con 3 tornillos M6, como se ve en la figura, ¿sí? Entonces, esa es la instalación, perdón, el montaje de lo que es el automatismo para portón pivotante, el motor mismo, el brazo de accionamiento, ¿sí? Y bueno, la tapa posterior. Para hacer la instalación misma del motor reductor, nosotros vamos a más o menos seguir los pasos que se ven en la siguiente figura. En la siguiente figura, una vez instalado el motor, vamos a tener lo que se ve en el siguiente video. No sé si lo vamos a poder reproducir. Bien, ese es un portón levadizo, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos tomar en cuenta para hacer la instalación de este automatismo para portón levadizo es analizar el punto donde el automatizador va a ser instalado, ¿no? Para ello debemos verificar que la parte inferior del portón, ¿no? Debemos revisar, ¿no?, si se abre para afuera o si se abre para adentro, ¿no? ¿De acuerdo? Para ello operamos manualmente el portón. Acá en el pequeño video que les acabo de mostrar, ¿no?, podemos observar que este portón se abre para afuera, por ejemplo, ¿no? La parte inferior del portón se abre para afuera. Si nosotros revisamos nuevamente, está abriendo el portón y la parte inferior va hacia afuera, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo y podemos observar que nosotros estamos del lado de afuera porque vemos ya instalado aquí un motor, ¿no? Pero bueno, como este es simplemente un ejemplo, ¿no? Una vez que verificamos esto, si el portón se abre para afuera o para adentro, procedemos de la siguiente manera, ¿no? En el caso de que el portón abra hacia afuera, debemos fijar el brazo articulado 25 centímetros sobre el punto de giro, ¿no? Como ustedes pueden ver en la figura, en el caso de que el portón se abra hacia afuera, ubicamos el brazo articulado 25 centímetros sobre el punto de giro. Es la primera imagen, ¿no? En esta imagen que vamos a ver, la primera imagen de izquierda a derecha, observamos que el punto de giro está señalado acá, un poco que está por debajo de la mitad del portón, ¿no? Ubicamos que este es el punto de giro, está señalado con esta cota. Entonces, si la parte inferior del portón se abre para afuera, vamos a colocar el brazo articulado, esta pieza que viene con el kit de instalación, vamos a colocar esta pieza a 25 centímetros por encima del punto de giro, ¿de acuerdo? A 25 centímetros por encima del punto de giro vamos a fijar el brazo articulado cuando el portón, ¿no?, se abra su parte inferior hacia afuera, ¿no? Como el video que habíamos visto. Para los casos donde el portón abre hacia adentro, ¿no?, debemos colocar el brazo articulado 25 centímetros por debajo del punto de giro del portón, ¿no? Entonces, ese segundo caso de izquierda a derecha, observamos el segundo ejemplo, en donde debemos ubicar el brazo articulado 25 centímetros por debajo del punto de giro que está señalizado con esta cota. ¿De acuerdo? Esto para los casos en el que
la parte inferior del portón se abre hacia adentro, ¿de acuerdo? Y bueno, como dice acá, siempre a 90 grados, ¿no? Ubicado, fijado a 90 grados con respecto a la superficie del portón, ¿no? Fijamos el brazo articulado. Una vez hecho esto, procedemos de la siguiente manera, ¿no? Fijamos el equipo en la columna del portón utilizando 2 a 3 soportes de fijación, como se muestra en la figura. Una vez entonces que hemos fijado el brazo articulado en el portón, como se muestra acá, procedemos a fijar el automatismo en la columna del portón. La columna del portón nos referimos ya no al portón, sino al marco del portón o a la columna, ¿no? Del marco del portón. Como se ve en la figura, utilizamos 2 o 3 soportes, colocamos 2 o 3 soportes, como se puede ver acá. Nos fijamos en 3 puntos diferentes en el marco del portón o la columna del portón. ¿Sí? Esto para poder fijar aquí el automatismo, ¿no? El automatismo que se va a encargar de hacer el trabajo, ¿no? De apertura y cierre. Entonces, fijamos el soporte de fijación, ¿no? Con soldadura o con tornillos, dependiendo cuál es la preferencia del instalador y del cliente, ¿no? Se recomienda la utilización de un soporte adicional para el motorreductor, únicamente para el motorreductor, como se ve acá, soporte adicional únicamente para el motorreductor, como podemos observar. Y procedemos a sujetar el accionador en el soporte de fijación, ¿no? Con las arandelas que vienen en el kit, las tuercas y los tornillos M6, ¿no? Que vienen en el kit, ¿no? Procedemos a sujetar o fijar el accionador en el soporte de fijación. Bien, este es el brazo de accionamiento, ¿no? Ese es el brazo de accionamiento y anteriormente habíamos indicado que una vez que, bueno, habíamos indicado que se deben fijar 2 o 3 soportes para el brazo de accionamiento y anclamos el brazo de accionamiento a estos soportes usando los tornillos, ¿no? Y tuercas que vienen en el kit. Este brazo de accionamiento en la parte posterior tiene unos rieles, ¿no? En donde entran los tornillos M6, ¿sí? Entran los tornillos M6 y por el otro lado van a entrar a los soportes que están anclados al marco del portón. Y luego usamos las tuercas para poder fijar, ¿no? El brazo de accionamiento. Por otro lado, como decíamos, se recomienda usar un soporte por separado para el motorreductor mismo, ¿no? Una vez hecho esto, ya tendríamos prácticamente instalado el automatismo al lado del portón, ¿no? Restaría únicamente, ya restaría anclar el brazo articulado, este es el brazo articulado, esta pieza de acá, a el pivote, perdón, a la tuerca, al pivote de la tuerca de accionamiento del brazo de accionamiento, ¿no? Como podemos ver acá, en esta figura, una vista de superior de la instalación del motor, se puede ver, esta pieza de acá son los soportes que están soldados o anclados al marco del portón. Este sería el motorreductor y aquí tenemos la vista superior de el brazo de accionamiento, ¿no? Y esta pieza que vemos acá es el pivote de la tuerca de accionamiento, ¿de acuerdo? Bien, como les decía, siendo la vista superior del brazo de accionamiento, tenemos los tornillos M6 que entran dentro del perfil de aluminio y por el otro lado sujetamos a los soportes usando unas roscas, ¿no? Usando roscas para los
pernos M6. Bien, con eso, ah, con eso ya fijamos el motor, el automatismo al marco del portón. Una recomendación que debemos hacer es que en los casos donde no existe espacio ¿no? suficiente para poder instalar el motor, el motor reductor en la parte inferior de la del portón, o sea, como no se recomienda optar por esta opción, ¿no? No se recomienda instalar el motor estando arriba, ¿no? En la parte superior, ¿sí? La recomendación es que debe estar siempre ubicado en esta forma, ¿no? El motor debe ir hacia abajo, no hacia arriba, ¿sí? Acá en la imagen podemos ver un ejemplo de una instalación con motor, eh, estando nosotros dentro del garaje, dentro de la residencia, motor de instalación del lado derecho, ¿no? Este es el motor de instalación del lado derecho. También se puede hacer la instalación del lado izquierdo, ¿de acuerdo? Se puede hacer también la instalación del lado izquierdo, para lo cual tendremos que usar o volcar el motor. De repente tendremos que usar el otro eje de salida y tapar, ¿no? el que acá, la parte superior donde acá se ve instalado el brazo de accionamiento para poder traer el motor al otro lado, ¿no? Al lado izquierdo. Entonces eso se puede cambiar, se puede escoger, ¿no? Eso en el motor porque, como les decía, habíamos visto, el motor se vende por separado y tiene un eje de salida de ambos lados, ¿no? Tiene dos ejes de salida de ambos lados para esto, para instalación izquierda o instalación derecha, ¿sí? Cabe mencionar que este motor, el motor reductor, si bien viene motor integrado con el reductor de velocidad, también viene con la central de mando, ¿sí? Entonces, para el cambio de lado también debemos mover la central de mando al lado posterior, ¿de acuerdo? Acá en la imagen podemos ver en este video, vamos a poder observar cómo queda ya instalado un motor, ¿sí? Ya podemos observar que el brazo de accionamiento ha sido instalado en el motor reductor. Entonces, más o menos quedaría algo así. Bien, entonces ahí hemos podido observar, perdón, hemos podido observar la instalación ya finalizada de este motor. Vemos, por ejemplo, los soportes de fijación en el marco del portón. Eh, Aunque en este caso el instalador ha optado seguramente por comodidad o facilidad, eh, anclar, ¿no? el brazo de accionamiento a los soportes usando tornillos, pero por ambos lados del brazo de accionamiento, ¿no? Eso es posible hacerlo porque el perfil de aluminio del brazo de accionamiento permite introducir, ¿no? la cabeza de los tornillos M6 de ambos lados, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede ver, acá entra la cabeza del tornillo. Y del otro lado también tenemos, ¿no? En los tornillos fijados a otro soporte, ¿sí? Y bueno, ha empleado acá un soporte por separado, ¿no? Que está cerca, no directamente anclado al motor reductor, pero sí bastante cerca, ¿no? Para soportar el peso mismo del motor reductor, ¿no? Del motor y el motor reductor. La caja que se ve acá encima de plástico, esta tapa de plástico, es la que cubre, ¿no? La central del motor, la central electrónica del motor. Y como les decía, en caso de hacer instalación del lado izquierdo, esta cajita también debe cambiar de lado y te pasa al otro lado para poder instalar, ¿no? Del otro lado del portón. Debe quedar esta tapita siempre mirando hacia arriba, hacia el cielo,
¿Por qué? Porque cubre contra la lluvia, por ejemplo, el ingreso del agua de la lluvia, ¿no? Hacia la central. Bien, este tipo de automatismo para portón levadizo tiene un sistema de desbloqueo para poder operar la puerta de forma manual cuando sea necesario. ¿En qué caso va a ser necesario? Cuando, por ejemplo, exista un corte de luz o tengamos alguna falla en el sistema o en el automatismo, va a ser necesario operar el portón de forma manual. Entonces, para ello necesitamos, el sistema cuenta, ¿no? Con un sistema de desbloqueo, que es básicamente lo que se ve acá en la imagen, el pequeño sistema que se ve acá en la imagen, es un pequeño mecanismo que consiste en una chaveta, en un seguro de una chaveta y una traba, ¿no? Una traba giratoria, podríamos decirlo así, tipo candado, algo así. Nosotros sacamos la chaveta de esta ubicación que se ve en la imagen y vamos a poder girar este seguro y liberar este brazo articulado, ¿sí? Liberar el brazo articulado del pivote de la tuerca de accionamiento del brazo de accionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ese brazo articulado que está anclado en la parte inferior al portón mismo, vamos a poder desacoplar del automatismo simplemente girando este seguro al sacar esta chaveta, ¿sí? Y para volver a acoplar el sistema, el brazo articulado, al, a la tuerca de accionamiento, únicamente cerramos, giramos este seguro y aseguramos el brazo de articulado al pivote de la tuerca de accionamiento y colocamos la chaveta para que nuevamente el mecanismo quede anclado y el sistema quede bloqueado y trabaje, ¿no? Con el motor, con el automatismo, ¿no? Entonces ese es el sistema de desbloqueo para liberar el portón del automatismo. Bien, como les decía en un principio de esta parte, este motor se puede instalar de dos lados, ¿no? Del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, para ello cuenta, como les decía, como les había dicho, con dos ejes de salida de ambos lados de la caja reductora. Y para cambiar el sentido de instalación del lado izquierdo a derecho o izquierda o de izquierda, perdón, o de derecho a izquierdo, simplemente giramos el motor y cambiamos también la posición de la central, ¿no? Siempre mirando hacia arriba para que no ingrese agua al circuito, ¿no? Esta central que viene para este tipo de motores es básicamente la que se puede ver en la imagen, ¿no? Tiene varios componentes. Eh, Como ustedes pueden ver acá, están numerados los componentes. ¿Sí? No lo vamos a explicar a detalle, si no nos va a llevar mucho tiempo. Y en una siguiente presentación vamos a explicar únicamente el manejo de las centrales, la configuración de las centrales, conexionado, ¿no? Y configuración de la central. Sin embargo, acá en la imagen les dejo para que ustedes puedan, en el documento está esta imagen y estas referencias para que ustedes puedan tener conocimiento, ¿no? de la central. Bien, para este sistema este automatismo BV Duo, para portón levadizo, tenemos acá una tabla de algunos de los modelos disponibles. Como les había dicho, nosotros traemos motores desde un cuarto de HP hasta medio HP, ¿de acuerdo? Que corresponden a los pesos de 300 kilogramos, el de un cuarto de HP, ¿no? Para portones que tienen un peso de 300 kilogramos, y para portones de medio HP que corresponden para un peso de máximo de 400 kilogramos, ¿de acuerdo? Con, perdón, 450 kilogramos 450 kilogramos con placa TSI, ¿de acuerdo? Placa TSI. ¿Sí? Este es el motorcito más caro que traemos.
Sí, también es el más potente. Pero bueno, es el también más fácil, o perdón, más versátil. ¿Por qué? Porque se puede ajustar la velocidad de accionamiento del portón, de apertura y de cierre. Eh, Tiene mucho más funcionalidades que los otros motores bueno, que están acá en la tabla, de un cuarto, de un tercio, y que vienen con central Wave. Esto de las centrales lo vamos a explicar con más detalle en una siguiente presentación, porque si no nos va a tomar más tiempo ahora. Vamos a pasar ahora, bueno, de todas formas les dejo acá la tabla para que ustedes la puedan revisar. Está en el documento de la presentación. Vamos a pasar ahora a hablar de lo que son los automatismos para portones pivotantes, ¿no? O batientes también, que les conocen, de dos hojas, ¿de acuerdo? De apertura externa o de apertura interna. ¿Sí? Este tipo de portones también existen de una sola hoja, como ustedes ya sabrán, pero nosotros, la Digicop trae únicamente motores para dos hojas, ¿no? Entonces, todos los kits que ustedes pueden ver disponibles, que tenemos nosotros disponibles, son de dos motores, o sea, para portones pivotantes de dos hojas, ¿sí? Garen fabrica también de hoja simple, pero no los traemos porque es poco común en nuestro medio. Sí, me preguntan si la presentación se va a subir al canal de Digicorp. Sí, se va a subir a todos los webinars, los cursos webinars se suben al canal de Digicorp, a DigiTV creo que es, ¿verdad? Se va a subir. Muy bien, continuando. Eh, lo primero que nosotros debemos observar al hacer la instalación de estos motores es que hay uno que viene específicamente para el lado derecho y hay otro que viene específicamente para el lado izquierdo. Y están designados, marcados con las letras D y E, como se puede observar en la imagen. Hay que mencionar acá en esta parte, es pertinente mencionar que estos motores deben instalarse siempre con el motor mirando hacia abajo, colgando, podríamos decirlo, y el motor reductor hacia arriba, ¿sí? O sea, en la posición en la que vemos en la imagen, ¿no? Y no así en el otro sentido, ¿no? Con el motor arriba y el motor reductor abajo. No debe instalarse de esa forma, sino que siempre el motor debe ir colgado, debe ir mirando hacia abajo, debe ir hacia abajo y el motor reductor debe estar desde la parte superior. Acá podemos ver, ¿no? El caso del portón de apertura exterior, ¿sí? Eh, ¿Qué diferente hay en la instalación de apertura exterior e interior? La diferencia básicamente es este soporte, ¿sí? El soporte y sus dimensiones. Este soporte y las dimensiones de este soporte, ¿sí? Las medidas X y Y que debe tener ese soporte en L, ese soporte en L para instalación en portón de apertura exterior. Este soporte debe ser tipo L, ¿sí? Y para instalación de tipo de apertura interior, este soporte debe tener forma de I, ¿sí? Debe tener forma de I, como se ve acá. Y para apertura exterior debe tener forma de L. Me preguntan si los brazos de accionamiento vienen con paso 60 y paso 100, dice, ¿no? Ese es el diámetro para enganchar, dice, al motor. Los brazos de accionamiento vienen con paso 60 y paso 100. No, no es el diámetro para enganchar al motor, en realidad no es el diámetro del gusano, ¿no? Es el paso del el tornillo sin fin, ¿no? O sea, se refiere a cuántas vueltitas, cuántos, sí, cuántas vueltas necesita dar el tornillo sin fin para que la rosca se mueva una cierta distancia, ¿no? Entonces, es así como los tornillos o pernos que nos venden en la tienda para cualquier dispositivo.
vienen en diferentes pasos, ¿verdad? Entonces, mientras más ceñido son esas espiras, las espirales del tornillo, mayor es el paso, ¿no? Y mientras mayor es el paso, más lento es el avance de la tuerca, ¿verdad? Y mientras menor es el paso, más rápido es el avance de la tuerca, ¿verdad? Pero también, mientras más rápido es el avance de la tuerca, menos fuerza tiene ese movimiento, ¿no? Menos fuerza va a tener el brazo. Sin embargo, y mientras mayor es el paso, más fuerza va a tener ese brazo, ¿no? Entonces, se refiere a eso el paso de paso 60, paso 100, paso 30, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no, eso ya viene predeterminado de fábrica, ¿no? Lo que varía es la potencia, ¿no? Para variar también la fuerza según el peso del portón, ¿sí? Pero bueno, como les decía, continuando con la exposición, eh, para apertura exterior utilizamos el soporte que vemos acá en la figura, tipo L, y para apertura interior usamos simplemente tipo I. Bueno, las medidas para la elaboración, la construcción de este soporte, ¿sí? Se determinan a través de esta tabla. Acá podemos ver la tabla para determinar las medidas X y Y del soporte tipo L para portón de apertura externa, ¿sí? Aquí tenemos las medidas, ¿no? Para este brazo, ¿no? Según el tamaño del automatismo, ¿no? Según el tamaño del automatismo, ¿no? Aquí tenemos el caso del automatismo que va que sería el caso de medio metro, 0,50 metros. Después tenemos el de 0,75 y el de 1 metro, ¿sí? Esto en función también se puede hacer también el cálculo en función a la hoja del portón, ¿de acuerdo? Hoja del portón, ¿sí? Bien, entonces al momento de hacer esta instalación debemos revisar esta tabla. Esta tabla viene en la ficha técnica del automatismo. Revisamos esta tabla y en función a esto tomamos las medidas X y Y para el soporte L y la medida A para el soporte bueno, del anclaje hacia el vástago, ¿no? Del automatismo, del otro lado del automatismo, ¿no? Y ese es el caso de apertura interna donde el soporte es diferente de tipo I y tiene una sola medida que sería la medida Y. Esta medida Y es esta de acá, la que vemos en la tabla. Existe también la medida X, pero la medida X es con respecto, es la medida ya no del soporte, sino de la distancia a la que se instala el soporte con respecto a la posición del pivote del portón, ¿no? El portón tiene un pivote sobre el cual gira. Entonces, esta medida X es la distancia que debe haber entre este pivote y el soporte en forma de I, ¿no? El motor reductor, ¿de acuerdo? También está la medida A, ¿no? Que es el soporte para la brida del vástago del automatismo, ¿de acuerdo? Entonces, también esta tabla se encuentra, está en la ficha técnica del kit de instalación y la debemos revisar al momento de hacer la instalación, ¿sí? Es recomendable, ¿sí? Utilizar un pequeño soporte, ¿no? Acá como se ve en la figura, que bueno, se le conoce también como mano francesa, ¿no? Este pequeño soporte, para que no exista una flexión cuando el motor funciona o hace esfuerzo sobre el portón, para que no se flexione esta pieza, es recomendable emplear un soporte así en diagonal, ¿no? Para evitar que esta pieza se flexione o que de repente sufra mucho esfuerzo el punto de soldadura en esta parte, ¿no? Entonces es recomendable usar este soporte conocido como mano francesa. ¿De acuerdo? Bien. Eh,
Este sistema para portón o automatismo para portón pivotante de 2 hojas también tiene un sistema de desbloqueo. Es necesario que esté, ¿no? Que esté disponible para cuando sea requerido abrir, operar de forma manual el portón, ¿no? Y no desde el automatismo, ¿no? Igual, en el caso de que, por ejemplo, se corte la luz o tengamos alguna falla técnica, ¿no? Y debamos operar manualmente el portón. Entonces, para desacoplar el mecanismo interno, lo que debemos hacer es introducir esta llave de desbloqueo, ¿no? En esta parte del motor reductor, la tapa posterior del motor reductor, la introducimos y giramos 90 grados para poder hacer el desbloqueo del mecanismo interno y así poder operar de forma manual el portón, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya podemos ver un sistema instalado, un portón eh, pivotante de 2 hojas con el motor instalado en ambos lados. Y bueno, aquí podemos ver también la central de mando, ¿no? Vamos a ver cómo queda y cuál es su funcionamiento. Como ustedes habrán podido observar, ¿no? Existe siempre un portón que se abre primero y uno que se abre después. Y el portón que se abre después también se cierra primero y el portón que se abre primero también se cierra después, ¿verdad? Entonces, hay un motor que es primario y uno secundario y está especificado para hacer la conexión en la central de mando. Y revisando el video, vamos a observar que es el portón del lado izquierdo primero que se abre y luego se abre el portón del lado derecho, ¿no? Al momento de hacer la conexión en la central, debemos identificar esta situación, ¿no? De cuál es el motor primario y secundario, ¿no? Para poder conectar de forma correspondiente en la central a la bornera del motor primario y secundario, ya que el portón tiene, ¿no? Tiene por defecto generalmente esta ceja, como se ve acá, para que el motor, el portón, este de acá, por ejemplo, que se cierra último, se apoye, ¿no? En el otro portón, se apoye y cierre, ¿sí? Y bueno, es uno de los portones que se ancla al piso acá, como se ve en la chapa, y el otro se acopla al primero, ¿no? Como se puede ver acá. Entonces, más o menos también esa es la idea que se sigue cuando se utilizan las chapas eléctricas, ¿no? De Garen, ¿no? Que se usan para piso, ¿no? Más o menos funcionan de la misma manera, ¿no? La chapa debe instalarse en el portón primario, ¿no? Que es el primero que se abre. Eso lo vamos a ver en una siguiente presentación, ¿no? Cuando estemos hablando de los accesorios de instalación para automatismos, ¿no? Ya. Bien, finalmente, para esta parte vamos a indicar que lo mismo que habíamos dicho en un principio de esta parte, el motor debe ir instalado hacia abajo, ¿no? No debe ir hacia arriba, ¿no? El motor no debe ser instalado de esta forma, no debe instalar con el motor hacia arriba, sino que debe ir el motor hacia abajo. Acá tenemos una tabla, ¿no? De las especificaciones de estos motores. Nosotros traemos básicamente 3 tamaños únicamente, existen pero varios modelos, ¿sí? Tenemos motores desde 1/4 de HP, 1/3 y de 1/2 de HP, ¿sí? Tenemos en esos 3 tamaños. Todos vienen con central de tipo dupla ramp, ¿sí? Central doble. ¿Estamos de acuerdo? Todos vienen con central doble. Me preguntan y me preguntan si, dice mi portón,
que dejó de funcionar debido a la caída de un rayo. El motor es modelo BV, potencia Preti. Se necesita nueva placa o asistencia técnica. Sí, lo mejor, si el equipo tiene alguna falla, lo mejor es siempre traerlo a servicio técnico. Si es la central la que se sospecha que está fallando, entonces pueden traer únicamente la central a servicio técnico para que sea revisada. Y bueno, si tiene solución, entonces el técnico se va a encargar de indicar cuál va a ser el costo de la reparación. Y si no tiene solución, bueno, entonces habrá que hacer directamente el reemplazo, ¿no? De la central, que se vende por separado también, ¿no? La central para todos los motores que traen. Lo más recomendable, pero es siempre traerlo a servicio técnico. Posiblemente si le cayó un rayo haya fallas serias, ¿no? Entonces lo mejor sería reemplazar directamente, yo creo, esa central. Esta es la central doble para los motores pivotantes, para automatismos con botón pivotante. Central doble porque puede comandar dos motores, ¿de acuerdo? Para los motores de las dos hojas del portón, ¿sí? Bueno, vamos a continuar ahora con la instalación de automatismos para portones deslizantes. Me preguntan también para portones de dos hojas, ¿qué tipo de chapa se utiliza? Bueno, la que nosotros generalmente recomendamos siempre es la de tipo parapiso, la chapa de tipo parapiso de instalación en piso, la que tiene un pestillo, ¿no? De 220, chapa de 220, y viene con un pestillo para anclar al piso, ¿sí? Esa es la que recomendamos para instalación de portones, ¿sí? Eh, esta chapita viene también con un rectificador, ¿no? Que se encarga de convertir la corriente alterna de 220, la convierte en corriente directa para que se mantenga, ¿no? No haga un ruido, ese ruido extraño que nosotros generalmente conocemos cuando trabajamos en corriente alterna. Entonces viene con un rectificador para que funcione correctamente, ¿no? Esta chapita. Bueno, no recuerdo ahorita cuál es el código de esta chapa, el código de producto, pero si ustedes consultan con su ejecutivo de ventas o con nosotros, el personal de soporte, les vamos a proporcionar el código, ¿no? Para que ustedes puedan hacer la compra de la chapa. Pero es la de tipo anclaje en piso, ¿no? Y continuando aquí en la última parte del motores para portones deslizantes, tenemos el modelo KDZ, ¿sí? Este portón para portón deslizante tiene la forma y dimensiones que se ven en la figura, ¿no? Hay que indicar que es importante instalar o construir una base en el piso, ¿no? Para poder colocar encima el motor, el automatismo, ¿sí? Una base de cemento que tenga las dimensiones que se pueden ver en la figura, ¿no? Unos 210 milímetros o 21 centímetros de ancho y un largo de 30 centímetros, ¿sí? Entonces puedes colocar encima de esta base, fijar de forma correcta el motor para que no se mueva, no tenga, no sé, algunas desviaciones durante su funcionamiento, ¿no? Entonces, esta base es como se ve en la figura, se instala, se construye, ¿no? En el piso, está instalado 40 centímetros por debajo del nivel del piso y 10 centímetros por encima del nivel del suelo, como se puede ver, ¿sí? Y ahí encima nosotros vamos a instalar nuestro automatismo, ¿de acuerdo? Bueno, las dimensiones de la instalación son las que se ven en la figura. Debe haber 2 centímetros de separación, ¿no? Entre la base de cemento y la hoja del portón. Perdón, sí, el portón mismo, el portón deslizante. Debe haber una separación de 2 centímetros. Por otro lado, la separación de la carcasa del motor debe ser de 4 centímetros, ¿no? Con la hoja del portón. Y bueno, en ese espacio vamos a tener lo que es la cremallera, ¿no? La cremallera y el piñón de salida del motor, ¿no? El grane de salida del motor reductor. Eh, Tenemos que indicar acá que al momento de instalar la cremallera,
debemos considerar una separación de 2 milímetros, ¿no? Entre el extremo del diente del engranaje de salida y la parte más baja de la cremallera, de los dientes de la cremallera, que está anclado al portón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que exista una buena pisada y una buena tracción y a la vez no exista un desgaste prematuro de la cremallera, ¿sí? Ya que la cremallera es de un material suave comparado con el engranaje de salida del motor reductor. La cremallera es de plástico, es de nylon, si no estoy mal, si no recuerdo mal el material, y el engranaje de salida es de metal, es de material de aleación, de aluminio y hierro. Por lo tanto, el engranaje de salida es un material más duro que la cremallera. Entonces, para que no exista un desgaste prematuro en la cremallera y a la vez tengamos una buena pisada para una buena tracción, la separación entre el engrane, ¿no? En la punta del engrane, del diente del engrane de salida y la parte inferior de los dientes de la cremallera debe ser de 2 milímetros. ¿Sí? Por otro lado, hay que mencionar que debemos extender la cremallera un poco más allá del límite del portón, ¿no? Y usar un soporte tipo ménsula para que no se flexione la cremallera, con la finalidad de que el cierre y apertura se haga de forma completa, de acuerdo, la operación sea correcta, total, por decirlo así, de apertura y cierre del portón. ¿De acuerdo? Eh, Debe sobrar, como se ve acá, ¿no? Debe sobrar una parte, debe haber un sobrante de cremallera cuando está totalmente cerrado el portón, ¿no? Y no debe quedar así, totalmente así, justito, por decirlo así, ¿no? Cabalito. Debe haber un sobrante cuando el portón está totalmente cerrado, ¿sí? Eh, una vez instalado la cremallera y el motor reductor, procedemos a fijar los imanes, ¿no? Que son los que nos van a hacer delimitar la carrera del portón. Entonces, estos imanes son los fines de carrera, ¿no? Activan los fines de carrera para que el motor deje de funcionar cuando el portón ya ha concluido su recorrido, ¿sí? Y ahora es importante mencionar que debe estar, este imán debe estar ubicado como máximo a 1,5 centímetros de distancia de la carcasa del automatismo, ¿sí? Para que pueda hacer un buen efecto este imán sobre los switches, ¿no? Magnéticos que se encuentran internamente en el automatismo, ¿sí? Entonces la distancia no debe exceder los 1,5 centímetros, ¿no? Los 15 milímetros, para que tenga un buen efecto, ¿no? De detección, ¿no? De los fines de carrera. Bien, también este sistema, este automatismo cuenta con un mecanismo o un sistema de desbloqueo, ¿no? Que consiste en un pequeño brazo, un pequeño bracito eh, que tiene una llave, una chapita con una llave, ¿no? Que moviendo el bracito se desbloquea el mecanismo interno para poder operar de forma manual o automática el portón, ¿no? Igual que en los anteriores casos, si fuese necesario por algún corte de luz o falla del sistema, del mecanismo, liberamos a través de esta palanca, ¿no? Liberamos para poder operar de forma manual o en forma automática el portón, ¿sí? Para ello introducimos esta llave en esta chapa y desaseguramos para poder accionar esta palanca, ¿no? Y funciona de la forma en la que se ve en la figura. Retiramos el tapón, introducimos la llave y movemos la palanca. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez habiendo visto ya cómo se hace la instalación de este motor, de estos para portón deslizante, vamos a poder ver acá ahora rápidamente, vamos a ver cómo se hace la instalación, ¿no? Lo primero que hace es abrir el portón totalmente, ¿no? Para poder ubicar la posición correcta del motor.
Bien, una vez, ¿no? Ubicado el motor, el instalador va a proceder a ubicar la cremallera, ¿no? Va a colocar la cremallera. Hay que observar acá que el instalador en este caso no está tomando en cuenta la recomendación de primero hacer una base, ¿no? En el piso, sino que directamente lo va a instalar sobre el piso, ¿no? Esto es un poco, eh, no es recomendable, ¿por qué? Porque en caso de que exista lluvia y acumulación de agua, el agua puede llegar a cubrir, ¿no? Parte del motor y eso puede dañar la base del motor o incluso algún mecanismo, ¿no? Entonces, la base misma de cemento se utiliza para, como habíamos visto, se construye 10 centímetros por encima, ¿no? Del nivel del suelo para que no, el agua no llegue en algún momento a cubrir parte del motor o el motor mismo, ¿no? Y no exista daños, ¿no? Sin embargo, bueno, en la instalación, en el video se puede ver que no sigue esa recomendación, ¿no? El instalador, sino que directamente va a colocar el motor en el piso, ¿no? Eso ya dependería, sí, ya del instalador y del del cliente, ¿no? Si, si de repente no existe ingreso de agua cuando llueve o cuando limpian, entonces de repente no fuera necesario, ¿no? Bien, entonces ya habiendo hecho perforado la base o el piso, el instalador ha procedido, ¿no? A fijar eh, el motor utilizando los RAM Plus y los tornillos. Ya tiene fijado la base del motor. Y una vez hecho esto, lo que hace el instalador es colocar la cremallera, ¿no? Los motores estos vienen con tres cremalleras, cada cremallera mide, perdón, con dos cremalleras. Cada cremallera mide 1,5 metros. Entonces, dos cremalleras hacen 3 metros, ¿no? Y bueno, se vende también por separado en caso de que fuera necesario, ¿no? Para portones que miden más de 3 metros. Eh, Más o menos va calculando la separación, como se puede ver, del imán con el switch magnético del motor, ¿no? Debe haber una separación, como habíamos indicado, un máximo de 1,5 centímetros, ¿no? Para que tenga un buen efecto, ¿no? Del imán hacia el switch. Bueno, ahora se puede observar, ¿no? Cómo el instalador va a proceder a fijar con soldadura la cremallera en el portón, ¿no? Para ello hace unos punteos, ¿no? Utilizando como referencia, apoyando la cremallera sobre el engrane de salida del motor, ¿no? Para ello está liberado también el mecanismo interno del motor, está desbloqueado. Si ustedes pueden observar, la palanca está movida hacia afuera, ¿no? Está desbloqueado el sistema interno para poder girar, poder mover la cremallera sobre el engrane, ¿no? Así va ubicando rápidamente el instalador la cremallera en el portón. En las partes que necesita soportes adicionales, ubica también una pieza, ¿no? Un angular, usa un angular para usar como soporte, ¿no? Bien, una vez hecho el punteo, ¿no? De la soldadura de la cremallera, procede a reforzar, ¿no? Todos los punteos procede a reforzar para que la cremallera quede bien fijada al portón, ¿no?
Este portón es un poco largo, ¿no? Y utiliza, creo que son tres cremañeras las que usa para poder cubrir todo el largo del portón, ¿sí? Y bueno, como ustedes van a poder ver, el instalador va a dejar una parte de la cremallera saliendo, o sea, sobrante, para que el portón se cierre de forma correcta, ¿no? Justamente lo que decíamos, debe haber un sobrante en la parte eh, extrema, uno de los extremos del portón, para que este se pueda cerrar de forma correcta. Ahí el portón está abierto, ¿no? Podemos ver que el portón está abierto. Y del otro extremo existe un sobrante, como se puede observar, que ayuda siempre a que el portón se cierre, se cierre de forma correcta, ¿no? Bien, el instalador ha hecho un trabajo un poquito rápido, por decirlo así, pero el video simplemente es para que tengamos una idea de cómo se hace la instalación. El anclaje también de la cremallera en el portón puede ser a través de tornillo y tuerca, o perno y tuerca, ¿no? Dependiendo de qué material sea, ¿no? El portón. Bien, una vez ya hecho todo eso, procede, ¿no? El instalador a programar los controles y a realizar la prueba de apertura y cierre, ¿no? También va a colocar, ¿no? Lo que es los imanes para los fines de carrera, ¿no? Y ahí ya se tiene el motor ya funcionando, ¿no? Es el, es el automatismo ahora el que está haciendo la apertura del portón. En el otro extremo también va a proceder, ¿no? El instalador, podemos proceder a instalar el fin de carrera, el imán de fin de carrera. Bien, hasta ahí ya habría concluido prácticamente con la instalación. Correspondería a hacer algunos ajustes en la central. Para no pasarnos de tiempo, esto de la central se va, de la programación de centrales se va a ver en otra presentación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya habríamos visto también lo que es la instalación de automatismos para portones deslizantes. Esta es la central Wave con la que están llegando actualmente los motores deslizantes, ¿sí? Ahí tenemos la descripción de sus partes, sus referencias. Como les decía, en una próxima presentación vamos a poder ver con más detalle la configuración de las centrales. Acá tenemos una tabla con los modelos de motores KDZ, ¿no? Y las potencias.
tenemos de un cuarto de HP, un tercio de HP y de medio HP, ¿de acuerdo? Entonces, según el peso también del portón, vamos a escoger entre el peso que necesitemos, perdón, el tamaño de motor que necesitemos, ¿de acuerdo? El de un cuarto de HP corresponde a un peso de 400 kilogramos y el de un medio HP hasta 800 kilogramos, ¿sí? Existen en modelos Gran KDZ, ¿no? Como habíamos visto al principio, motores de un medio HP hasta 1500 kilogramos, incluso 2000 creo, pero ya son motores un poco más grandes con reductores más grandes, ¿no? Y bien, hasta acá habríamos llegado con el curso del día de hoy, el webinar del día de hoy. Hemos visto los tres tipos de motores que básicamente traemos para portón, automatismos para portón levadizo, para portón pivotante y para portón deslizante. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que para la siguiente exposición vamos a hablar justamente de las centrales para cada uno de estos motores. ¿Sí? Bien, entonces agradecerles a todos por su participación. Creo que tengo una pregunta antes. Bien, me preguntan cómo pueden contactarme para hacer una consulta. Les voy a dejar mi número de teléfono con WhatsApp, es el 674-02591. Les voy a enviar a todos, ese es el número de teléfono con WhatsApp. Pueden contactarse conmigo con un mensajito o a través también de llamada, ¿no? Para hacer cualquier consulta. ¿Sí? Bien, entonces agradecerles a todos por su participación y espero también que poder contar también con todos ustedes para la siguiente exposición. ¿Sí? Bien, muchas gracias y que tengan un buen resto de jornada.